Amado Padre Celestial, gracias, muchas gracias por ser quien eres, por darnos vida, por habernos buscado y rescatado y librado de una vida perversa y maligna. Gracias por darnos una vida plena en Cristo. Gracias por tanta paciencia, tanta compasión, tanta misericordia, aún a pesar de tanta necedad en medio nuestro, en nuestros corazones. Padre, gracias por esta oportunidad en donde hombres débiles y falibles se atreven a tomar tu palabra infalible y perfecta para tratar de transmitirla en el poder del Espíritu Santo a tu iglesia, a tu pueblo. Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Guárdanos de confiar, de depender, de descansar en nosotros mismos. Y llena este púlpito y este lugar de tu santa presencia para llenarnos de júbilo, de alegría, de gozo, de sabernos perdonados en Cristo. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por el frío de la noche. Gracias por una mañana estupenda. Aligera los pasos de mis hermanos para que disfruten la cena, el deleite, la comida que tú has preparado en tu gracia. Padre, gracias porque tú estás en medio nuestro. Por favor, ayúdanos a perseverar y a descansar y a conocer más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta nueva serie de enseñanzas te lo suplicamos porque tú eres bueno, porque tú eres un buen Padre, porque tú eres un buen pastor, porque tú estás en nosotros, por nosotros y con nosotros, para que la gloria sea solo tuya, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el domingo anterior terminamos una serie de enseñanzas llamadas seguridad de salvación, de cómo afirmar los pros, los contras, las luchas, las debilidades. Y a partir de hoy voy a hacer una introducción de la serie de enseñanzas que vamos a tener llamadas Unión con Cristo. Tal vez algunos de ustedes en algún momento han escuchado un sermón, han leído un libro, un artículo sobre la unión con Cristo. Primero que todo les pido con el alma, como su hermano en la fe, que oren por los maestros, no cuando estén aquí, sino durante la semana, para que cuando ellos se suban aquí estén llenos del temor de Dios, estén llenos del conocimiento de la palabra y que sea el don de Dios afirmándose para beneficio nuestro. Todos aquellos que han pasado por este lugar saben que no es fácil, pero no estamos solos, estamos en Cristo y su poder. Entonces, hermanos, vamos a ver una enseñanza, una serie de curso llamado La Unión con Cristo. Algunos pelean con esto, no con la doctrina en sí, porque es bíblica, sino con el término. Así como no se encuentra la palabra Trinidad, dicen algunos, como no está Trinidad, yo no lo creo, y como no hay un texto que diga unión en Cristo, muchos tienden a despreciar o minimizar. Pero de nuevo, lo que estamos haciendo es un curso de teología. Teo, Dios, logía, estudio de Dios. El propósito de esto es conocer más a Dios, aferrarnos más a Dios. Y en esta ocasión la doctrina es llamada unión con Cristo. La palabra unión con Cristo viene de un término o varios términos sencillos. En o con Cristo. Y el apóstol que más usa esta expresión es el apóstol Pablo. La utiliza más de 150 veces en sus cartas paulinas. ¿De acuerdo? Para entender rápidamente en qué consiste esta unión con Cristo, les invito en sus Biblias a abrir San Juan 15. Evangelio según San Juan 15. Para darles una explicación bíblica acerca de este asunto. San Juan 15. ¿Listos? San Juan 15. Es muy conocido por todos nosotros y dice así, hablando Cristo de sí mismo, yo soy, ¿qué?
la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, yo soy la fuente, yo soy el árbol. Dice el Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es aquí donde estamos hablando de la unión con Cristo. Hermanos, un pámpano, un sarmiento, una rama depende de la vid. En una rama común, en un árbol común, ¿qué tanto depende la rama del tronco, del árbol, de la raíz? Todo. Absolutamente todo. Una rama sin el tronco solo está destinada a secarse, porque no tiene quien la alimente, quien la surta, quien la nutra, quien le provee. Exactamente es igual en Cristo. Todo lo bueno, lo puro, lo santo, lo agradable, lo provechoso viene solo de Cristo. Y al estar en Cristo, unidos a Cristo, Cristo es la fuente de todo bien del creyente. ¿Es correcto eso? Hermanos, la realidad, como veremos en el sermón más adelante, no somos tan conscientes de esa realidad y pensamos que podemos vivir una cierta independencia del Señor por lo que conocemos, por lo que sabemos, por la experiencia, pero no hay un solo segundo en nuestras vidas que nos haga bien independizarnos o vivir una vida independiente de Cristo, porque separados de Él, dice el texto, nada podemos hacer. De hecho, separados de Él, las cosas salen mal, porque el pámpano no puede producir lo que naturalmente puede producir si Cristo no la alimenta y no la sostiene. Entonces dice el Señor en el 4, permaneced en mí. Aférrense a mí, dependan de mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Y todo fruto que dé el pámpano, todo fruto que dé el creyente, la fuente es Cristo. ¿Está bien? Parece sencillo, pero no lo vemos con la profundidad, con la necesidad, con el ahínco, con el desespero que deberíamos verlo. Solo Cristo me puede dar a mí lo que es considerado algo bueno, buen fruto. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. De hecho, un adelantico. Por más conocimiento que tú tengas, el conocimiento de la Biblia en sí mismo no es nada. Si el Espíritu Santo no aplica esas verdades en tu vida y el Señor produce fruto a través del conocimiento. Aquí muchos podemos decir, ¿qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Y aún así tener matrimonios amargos. Porque lo que sostiene un matrimonio dulce y agradable es Cristo, no yo o mi esposa. Pero se nos olvida. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Una vida agradable, una vida piadosa, una vida santa es imposible separado de Cristo. Todos los días, hermanos, levantarnos con la conciencia, Señor, si tú no estás conmigo, como decía Moisés, yo no salgo. Pero no es presente. No somos conscientes de esa realidad y por eso la importancia de este curso. Gracias a Dios, nuestra unión con Cristo no depende de que nosotros estemos unidos a Él, sino que Él está unido a nosotros, porque fue su decisión de injertarnos a Él, de aferrarnos a Él, de hacernos sus hijos. Pero eso no significa que no seamos responsables de permanecer en Él, de depender de Él, porque separado de Él nada podemos hacer. Dice el 5, yo soy la vid, yo soy la fuente de todo lo bueno, y vosotros los pámpanos, los beneficiarios de todo lo que es Cristo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Ese fruto es evidente, es real, es genuino y la fuente es Cristo. Pero cuando ese fruto, hermanos,
esa dulzura, esa apacibilidad, esa amabilidad que debe reinar en medio nuestro no está, debería generar preguntas. Bueno, ¿qué pasa? Si Cristo es la fuente de todo bien, ¿por qué estoy viviendo de esta manera? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? ¿Por qué mi hogar es tan difícil, complicado? ¿Por qué mis hijos van por este rumbo? ¿Por qué las cosas son tan caóticas? Porque separados de Cristo, nada bueno podemos hacer. Y empezando por mí, ninguno o la mayoría, o tal vez algunos, se levanten con la conciencia de que esto es real. Señor, si hoy yo no dependo de ti, si hoy yo no suplico lo que necesito, por ejemplo, como esposos, Padre, si tú no me permites a mí amar a Gloria como tú amas la tuya, y yo la amo en mis fuerzas, ese día le haré daño y seré áspero, a pesar de tener el conocimiento claro de las Escrituras. Porque el conocimiento en sí mismo no me produce a mí las cosas. Es Cristo Jesús en mí a través de su palabra aplicada para poder hacer su voluntad. Porque, una vez más, dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, pero es con la experiencia, con el dolor, con las caídas, con los fracasos, con las lágrimas, con el dolor, con el sinsabor de que las cosas no van bien, que yo no comprendo esta verdad. Y al mismo tiempo tenemos la necedad de que cuando las cosas salen bien, nos atribuimos eso. Soy buen esposo, soy buen padre. Hermanos, si eso es verdad, la fuente es Cristo, para que nadie se gloríe, para que no haya más jactancia más allá de la perfecta y suficiente obra de Cristo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Aquellos que no estén unidos a Cristo, aquellos que no han sido injertados por su gracia a su iglesia, a su cuerpo, tarde que temprano se van a secar. Porque no es posible sostenerse a sí mismo, cuidarse a sí mismo, velar por sí mismo, proveerse a sí mismo una vida cristiana sin Cristo. Y tarde que temprano se empiezan a secar, a secar, a secar, a secar, hasta que abandonan, apostatan y le dan la espalda al Señor. Eso significa el que no permanece en Él. Si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen, hayan cabida en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si yo le pido amor al Señor por mi esposa, me será concedido. Si yo le pido sabiduría al Señor, me será concedido. O sea, tenemos una fuente inagotable de poder, siempre dispuesta 24/7 para nosotros en esta unión con Cristo. Pero lastimosamente con el trasegar de los días, las ocupaciones, pasamos mayor tiempo en deleite en el celular o en la televisión que en la palabra que permanece para siempre. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Pero todo lo que queréis va a ser atado conforme a lo que aprendemos y conocemos de su palabra. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, o se haga evidente que realmente son mis discípulos. Entonces hay un deber, permanecer, pero primero Dios nos tiene que injertar a la vid como su pueblo, como sus hijos. Y que Dios levante en nosotros la conciencia de que separados de Dios nada podemos hacer. Y Dios mediante, en el sermón más adelante, vamos a ver eso con muchísima claridad. Porque es muy posible que estemos en este momento sentados aquí pensando que hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios y realmente tenemos una forma muy diferente, contraria a la Escritura, pensando que es correcto y bien. Podemos pensar, yo permanezco en Cristo, sí, porque yo creo que la salvación no se pierde y eso es real, pero de eso no consiste. Permanecer es estar unidos, dependientes, todo el tiempo. Dice el Señor, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis ¿cuánto? Mucho fruto. Nuestra hermana Sandra, la esposa de Robert, colocó una imagen
Se me olvida el nombre, el pastor es de la IBCJ, uno altísimo. Y lo busqué esta mañana. Marcos Peña. Dice, un buen matrimonio en la tierra es un pedazo de cielo. Pero un mal matrimonio en la tierra es la cuota inicial de un infierno, si me permiten la expresión. Pero un buen matrimonio que parece un cielo, la fuente de eso es Cristo. Entender que de mí mismo no tengo nada para hacer de mi esposo y de mi hogar un asunto como un oasis o un lugar de gracia. Solo viene de Él. Entonces, esta doctrina de la unión con Cristo es fundamental, es muy importante. Vamos a tener 12 clases en las cuales les invito a que no falten, a que las aprovechen, sobre todo a que oren por los maestros. Por favor, en sus Biblias, Efesios 1, los últimos minutos. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer un poco de esta expresión en Cristo. ¿Listos? Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. O sea, la razón de la plenitud de todas las bendiciones que tenemos para nosotros están en Cristo. Dice el 4, según nos escogió en Él, en Cristo. O sea, no escogimos nosotros al Señor, fuimos escogidos por Él. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién entiende eso? Que Dios le plació escogerme a mí en Él, en Cristo, aún antes que la tierra fuera creada. Así de importante y gloriosa es esta doctrina, que yo soy amado eternamente en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que el Señor me escogiera, y dice el texto, para que fuésemos, no porque éramos. Me escoge para que yo de ahí en adelante sea santo y sin mancha, porque Él no me encontró santo y sin mancha, me encontró muerto en delitos y pecados, y Él me escoge para que ahora comience su obra en mí. Pero esa decisión, ¿cuándo fue tomada? Antes de la fundación del mundo, en Cristo. Ustedes y yo estamos disfrutando ahora algo que fue decidido en la Trinidad, antes de la fundación del mundo. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? Mira, Cristo no solamente es mi Señor y Salvador, es la fuente de todo. Es en Cristo que yo soy bendecido. Es en Cristo que yo fui escogido. Es en Cristo que yo soy amado. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, si estamos en Cristo, ¿de qué forma nos ama el Padre? Si estamos en Cristo, amados por Cristo, unidos a Cristo, ¿en qué forma nos ama el Padre diciendo según el puro afecto de su voluntad? ¿De qué manera te ama? Perfecta, eterna y constante. Nunca te deja de amar. Ni en tus momentos más difíciles con la lucha del pecado, ni cuando estás en los momentos más sublimes de obediencia, Dios te ama más. No. Dios decidió hacerte tu hijo, adoptarte como tu hija desde antes de la fundación del mundo. ¿Es glorioso? Pero a veces se me olvida y, Señor, yo no creo que tú me ames. Dice, mira, el amor de Dios por ti no está por lo que haces, por lo que eres, por lo que sientes, por lo que miras, sino por una decisión tomada desde antes de la fundación del mundo. Versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es en Cristo que somos aceptados, es en Cristo que somos adoptados, es en Cristo que somos recibidos, es en Cristo que somos amados. En Cristo tenemos todo
Porque separados de Cristo, ¿qué podemos tener? ¿Qué hay bueno fuera de Cristo? Y el Señor está diciendo, todo lo bueno que es en Cristo lo tienes desde antes de la fundación del mundo, solo que poco a poco estás conociendo estas gloriosas verdades para que sepas qué es tuyo. En quien tenemos redención, en quien fuimos comprados por su sangre. ¿Cuándo el Señor decidió cobrarle a Cristo todos mis pecados? Antes de la fundación del mundo. Aún antes de yo haber pecado, haber hecho bien y mal, Dios había decidido escogerme para que su Hijo pagara todo lo malo que yo hice y que sigo haciendo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, hermanos, este es un abrebocas, ni siquiera la primera lección, para que ustedes se animen a llegar temprano, que se animen a orar por estos hermanos que van a enseñar, para que Dios imparta esta doctrina tan importante, la cincele en el corazón y podamos disfrutarla con lo que significa estar en Cristo. Solo quiero leerles esto para terminar. Por favor, en Romanos 8, versículo 1. Dice la palabra del Señor, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Leyeron? Miren, cuando uno lee eso, por allá el diablo empieza a susurrar. Un corazón perverso y engañoso empieza a decir, eso es lo que hace que la gente se vuelva ligera. Eso es lo que hace que la gente descuide su responsabilidad de vivir en temor y temblor. Y resulta que una verdad gloriosa se convierte en una excusa para algunos para pensar que cuando el Señor dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, sea un motivo para que la gente se vuelva ligera. Hermanos, los ligeros, los superficiales, solo están manifestando que no gozan de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios nos capacita para vivir en santidad y en piedad. Entonces, cuando uno escucha ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ese es un favor que me dieron por gracia, no porque yo me lo gané. No hay nada que me pueda arrebatar de las manos de Cristo. Nada. Nada. Ni lo alto, ni lo profundo. Nada. Venimos aquí con un gozo increíble, sabiendo que somos perdonados, rescatados eternamente en Cristo Jesús. Pero a veces, hermanos, el no conocer estas verdades, yo no sé si soy, pero dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan, dice el texto, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu mora en los creyentes. Y el Espíritu solo mora en los escogidos, en los que por gracia se les ha rescatado de su vana manera de vivir. Quiere el Señor ayudarnos y vuelvo e insisto, oren por estos hombres. Son hombres débiles y falibles como yo. Que Dios les permita usar sus dones de tal manera que todos seamos edificados y que sea el Señor respondiendo las oraciones que estén viendo obreros a su mies. Oremos. Amado Padre Celestial, te ruego de manera significativa que inundes nuestros corazones de agradecimiento. Padre, hay muchas cosas ocurriendo a nuestro alrededor, caóticas, terribles, difíciles, de miedo. Pero permítenos mirar hacia abajo en la oración y ver que estamos seguros en las manos de Cristo. Padre, este mundo se puede caer a pedazos, pero tu palabra y tus promesas permanecen para siempre. No permitas, Señor, que neciamente desperdiciemos estas oportunidades de gracia, de conocer y de aferrarnos más a Jesús. Y te ruego de antemano por cada maestro que estará aquí cada domingo, para que seas tú llenándolo de gracia y también de humildad, porque si se equivoca, como podrá pasar muy posiblemente, pueda corregir y pedir perdón.
Pero Señor, te ruego que los llenes del Espíritu Santo, nos llenes a nosotros del Espíritu Santo, no solamente para que el hermano enseñe bien, sino para que nosotros escuchemos atentamente y lo pongamos por obra. En Cristo Jesús. Amén.